Buenos días, tribu. Te habla Juan Antonio Lozada en otra edición de Cafecito Migratorio. Tu futuro en los Estados Unidos comienza aquí, empoderándote con conocimiento. Y hoy comenzamos, como siempre, con las noticias. Lo primero de lo que quiero hablar hoy tiene que ver con la reunión que se está llevando a cabo en este momento en Panamá por parte de la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Noem, y el presidente Juan Mulino de Panamá. Como muchos de ustedes saben, desde hace algunos meses se firmó un acuerdo bilateral entre Panamá y los Estados Unidos, donde los Estados Unidos inicialmente entregó $6 millones al gobierno panameño para ayudar en la repatriación de ciudadanos no panameños, en la expulsión de ciudadanos no panameños que tenían como destino final los Estados Unidos, pero generalmente pasaban bien sea por el tapón del Darién o por los aeropuertos de Panamá en vía a México o en vía a los Estados Unidos como su destino final. Esta iniciativa ha dado resultados bastante positivos según la administración y por ende se ha decidido $7 millones más para poder promover esta iniciativa, acuerdos con países como Costa Rica y muy probablemente otros países de la región. Están siendo firmados en este momento. La secretaria Noem, su primera parada es Panamá, pero se espera que se pare no solo en Costa Rica, pero en otros países de la región, promoviendo esta nueva política de los Estados Unidos, donde a raíz de la decisión de la Corte Suprema, que ahora permite que se expulsen ciudadanos de manera expedita, ciudadanos que no pasen la entrevista de miedo creíble, pueden ahora ser removidos de manera expedita a otros países que no sean sus países de nacionalidad. Lo que esto implica es que cualquier persona que en los Estados Unidos vaya a una entrevista de miedo creíble puede ser, después de que esta persona no logre pasar la entrevista de miedo creíble, este inmigrante puede ser removido de los Estados Unidos con una orden final expedita de deportación y enviado generalmente a lugares como Panamá, como El Salvador, como Sudán del Sur, como Libia, como Djibouti. Así que es muy importante que entendamos esta nueva política de la administración, que va a ser mucho más sencillo enviar a extranjeros, deportar a extranjeros de los Estados Unidos, así sus países de origen no quieran recibirlos. Tenemos casos como Myanmar, por ejemplo, donde los ciudadanos de Myanmar, cuando reciben una orden final de deportación, generalmente no son recibidos de vuelta en sus países de origen. También, si no me equivoco, Tailandia es uno de estos países, en algunas instancias Cuba o hasta Venezuela, que en algunas ocasiones se han negado a recibir a sus ciudadanos de forma voluntaria. Esta política y estos acuerdos bilaterales con países como Panamá y Costa Rica van a permitirle a los Estados Unidos, ahora con la venia de la Corte Suprema, de simple y sencillamente enviar a estos inmigrantes fuera de los Estados Unidos. Ya no van a poder quedarse en los Estados Unidos para pelear sus procesos, especialmente cuando fallan la entrevista de miedo creíble. Esto lo que nos dice es lo siguiente: como les informé hace unos días, la nueva política de la administración de Donald Trump es todos aquellos que entraron por frontera y que por alguna u otra razón no terminaron en un proceso en corte y decidieron, como ha sido la práctica por bastante tiempo ya, meter sus casos de manera afirmativa a través de UCIS. Estas personas por muchísimo tiempo estaban siendo elegibles para poder tener un asilo afirmativo a pesar de haber entrado por frontera. Las personas, los inmigrantes que entran por frontera y que generalmente piden asilo, esto se hace en frente de una corte de inmigración, pero tiene que estar ese inmigrante en la corte de inmigración, activo en el sistema de OIR, para que pueda tener una audiencia y pueda pelear su caso. También para que pueda llenar la aplicación de asilo, porque si no tiene un caso en corte, no puede enviar una aplicación de asilo, porque si no, no se la reciben, simplemente se la envían de vuelta. Entonces, por muchísimo tiempo, considerando esto, los inmigrantes tenían la opción de enviar su aplicación a UCIS. ¿Qué es lo que ha comenzado a hacer UCIS? Como lo expliqué hace algunos días, ha empezado a desestimar las aplicaciones de asilo de todos aquellos que entraron por frontera, a pesar de que nunca aparecieron en EOIR. Esto presenta retos importantes para esa persona porque se queda en un limbo, sin protección. Esa persona no puede
obligar a los Estados Unidos a que lo envíe a la corte. Esa persona no puede obligar a los Estados Unidos a que lo mantenga libre y no en un centro de detención. Esa persona que ahora no tiene un asilo desestimado, que quizás obtuvo un permiso de trabajo a través de ese asilo pendiente con UCIS, a pesar de haber entrado por frontera, ahora se encuentra en una situación sin un asilo, sin la habilidad de poder renovar un permiso de trabajo y además de eso muy susceptible a ser detenido o detenida para que después, una vez que esté en un centro de detención, se le dé una entrevista de medio creíble. La mayoría de las personas que han enviado sus casos de asilo por UCIS, después de no haber aparecido en las cortes, los inmigrantes que han enviado sus casos afirmativos, muchísimas veces lo hicieron con la ayuda de paralegales. Los paralegales que muchísimas veces no necesariamente entienden el criterio que se necesita probar para probar un caso de asilo. Entonces, como resultado, muchísimas de estas personas que tuvieron I-589 pendiente con UCIS, ahora se están encontrando en la situación muy compleja de que van a tener que confrontar una entrevista de medio creíble cuando el oficial tiene ahora pruebas y tiene una aplicación donde se está de alguna manera enumerando las razones por las cuales esa persona supuestamente califica asilo. El problema, cuando usted va a una entrevista de medio creíble, generalmente eso ocurre cortamente después de que usted llega a los Estados Unidos por frontera. Tiene que generalmente pasar esa entrevista, pero lo bueno para el inmigrante es que esa entrevista empieza con una página en blanco. ¿Qué quiere decir eso? No saben absolutamente nada de usted. No tienen documentos porque usted nunca los ha llenado. Ahora, cuando usted se enfrenta a una entrevista de medio creíble, si el trabajo que se hizo en su aplicación afirmativa no era muy coherente, esto ahora va a poder ser usado por el oficial de asilo para negarle la entrevista de medio creíble basado simplemente en que no le cree. Si hay contradicciones o incoherencias en esa aplicación, ahora es aún más fácil para el oficial de asilo negarle la entrevista de medio creíble. De nuevo, repito, y esto es importante, la entrevista de medio creíble, si usted la pasa, no le genera un asilo, no le otorga un asilo. La entrevista de medio creíble está diseñada para servir como filtro para que después, si la pasa, usted pueda ir a una audiencia o a una entrevista donde usted pueda pelear su caso de asilo. Pero si usted no pasa la entrevista de medio creíble, usted nunca llega a tener una aplicación formalmente pendiente de asilo. Así que no nos olvidemos de esto. También entendamos algunas restricciones que tienen las leyes internacionales de refugiados, que son la inspiración para gran parte de las leyes en los Estados Unidos. Por ejemplo, recuerde siempre que cuando usted está contando lo que le ocurrió, si usted perteneció a las Fuerzas Armadas, si usted perteneció a algún partido político, si usted perteneció a algún grupo que llevaba a cabo operaciones dentro de su país de origen, tiene que tener mucho cuidado. También tiene que tener cuidado cuando usted ha pagado extorsiones a grupos designados como grupos terroristas en los Estados Unidos. Muchas personas no saben que cuando usted contribuye de manera material, así sea de manera involuntaria, así sea que a usted se le hizo una coerción para que usted, por ejemplo, proveera comida, fondos, ayuda de cualquier tipo a un grupo criminal, por ejemplo, a un grupo terrorista, por ejemplo, vamos a suponer a aquellas personas que vivieron en Colombia en zonas tomadas por la guerrilla, y la guerrilla pasaba por su pueblo y lo obligaba o la obligaba a proporcionar algunos de sus animales para alimentar a soldados de una organización terrorista como la antigua FARC, como el ELN. En ese caso, a pesar de que usted no está eligiendo ayudarlos, usted todavía está contribuyendo de manera material con una organización terrorista, lo cual lo hace inelegible para un caso de asilo en los Estados Unidos. Cuídese muchísimo de esto porque muchísimas veces, por no saber, las personas terminan cometiendo el error de pensar que porque pagaron extorsiones a grupos terroristas, esto les va a dar un mejor chance de ganar su asilo, cuando en realidad
es lo contrario. Esto va a asegurarse que usted no consiga un asilo porque es el beso de la muerte de un asilo. Así que tenemos que educarnos para que no nos ocurran estas cosas. Veo con muchísima frecuencia estos errores cometidos en especialmente casos preparados por no abogados, y esto es una preocupación que quiero transmitir porque si usted está en una posición en este momento donde están llamando a gente para entrevistas de miedo creíble, usted tiene que saber qué usted puede decir o no decir para que evitar terminar con un bar permanente para asilo. Así que cuídese muchísimo esto. La próxima noticia tiene que ver con lo que estamos escuchando en la prensa, declaraciones de un ex funcionario del Departamento de Justicia que estaba a cargo del litigio civil que defendía la posición de la administración en cuanto a las deportaciones de personas sin que todavía tuvieran una orden final de deportación, personas que ya quizás se les había concedido algún tipo de protección por parte de un juez de inmigración, como protección bajo la Convención contra la Tortura, y que por lo menos por un tiempo estaban protegidos de ser deportados, y que a pesar de esto, la administración de Donald Trump, en el caso del señor Obriego, deportó de vuelta a El Salvador. Entendemos que el señor Obriego ya está de vuelta en los Estados Unidos después de que por meses la administración se negó a traerlo de vuelta, a pesar de que habían órdenes judiciales activamente ordenándole al Estado, al gobierno de Donald Trump, que trajera de vuelta a algunos de estos inmigrantes. También hubo un ciudadano guatemalteco, un ciudadano venezolano, que todos tenían algún tipo de orden de protección. Sin embargo, fueron enviados a países donde el riesgo de tortura parece, según las organizaciones que defienden los derechos humanos, son bastante elevados. Entonces, ¿por qué esto es crucial? Este oficial denuncia, este ex oficial del Departamento de Justicia denuncia que las instrucciones que sus superiores le dieron cuando él habló del potencial de que un juez obligara al Departamento de Justicia, al gobierno de Trump, a no deportar a los 200 venezolanos que deportaron en marzo de este año, cuando este oficial escuchó a su jefe decirle a él y a todo el mundo que no le pararan, que ignoraran completamente las órdenes de los jueces, si llegaba una orden exigiendo que no se permitiera volar a El Salvador a estas 200 personas sin órdenes finales de deportación. Estas declaraciones públicas de este ex funcionario vienen en vista de que ese supervisor en este momento está siendo nominado por el presidente Donald Trump, lo crean o no, para ser juez de segunda instancia federal en los Estados Unidos y está a punto de comparecer en frente del Senado. Así como lo escucharon, una persona, alto miembro, alto funcionario del Departamento de Justicia de Donald Trump, que le dijo a todas las personas que trabajaban para él cuando estaba todavía trabajando en el Departamento de Justicia que ignoraran completamente la orden de un juez en cuanto a no deportar inmigrantes que no tuvieran una orden final de deportación, ahora está siendo nominado como premio por el señor Donald Trump para ser juez, no de primera instancia, de segunda instancia, aquellas cortes que muchas veces determinan el significado de las leyes, las interpretaciones judiciales, que en en un circuito judicial completo van a tener orden, van a tener un poder impresionante, porque los jueces de primera instancia van a tener que seguir ese precedente. Esta persona que abiertamente le dijo a sus subordinados que no siguieran las órdenes del juez, ahora siendo recompensado como juez de segunda instancia, a punto de testificar en frente del Senado. Esto se cuenta y no se cree, esto pareciera una novela distópica. Honestamente voy a tener que refrescar porque hace tiempo que no leo 1984 de George Orwell o Un Mundo Feliz de Aldous Huxley, porque honestamente todo esto que está ocurriendo con Donald Trump me recuerda sin duda a estas novelas que leí cuando estaba muy joven y que en ese momento me parecían completamente extraordinarias e imposibles de que se pudiera recrear en la realidad del mundo que yo conocía. En este momento ya no hay nada que me parezca
que es más raro que la ficción. Sin duda, la realidad ha superado la ficción cuando viene a vivir en este momento, en el 2025 en los Estados Unidos, donde absolutamente todo lo que quizás muchos de nosotros pensábamos era imposible está ocurriendo. Así que esa es un poco la realidad que nos toca confrontar. Ordenan al gobierno a regresar de El Salvador a otro inmigrante deportado pese a un mandato judicial. Esto ya ustedes saben, se ha vuelto el pan nuestro de cada día. Una jueza bloquea de manera indefinida la proclamación de Trump que suspendía el ingreso de estudiantes internacionales a Harvard University. La pelea entre la administración de Trump y Harvard University continúa. Varios de los rounds hasta ahora han sido ganados por Harvard. Sin embargo, muchísimos estudiantes internacionales dicen evitar ahora aplicaciones a universidades estadounidenses cuando ven que la situación política se ha vuelto tan polarizada. Una industria de 40 billones al año que genera 40 billones al año en inversión para los Estados Unidos, en ingresos a las universidades de Estados Unidos. La educación, el sector educativo, sobre todo a nivel universitario, es una de las fuentes de ingreso más importantes de la economía de los Estados Unidos, y a raíz o alrededor de las universidades también están miles de compañías que ofrecen servicios, que ofrecen comida a los estudiantes que están en estas universidades. Entonces no solamente estamos hablando de una fuga de talentos, de que los estudiantes internacionales más brillantes ya no van a querer venir a los Estados Unidos por miedo a ser detenidos, pero además de esto tienes un impacto de potencialmente hasta 40 billones de dólares anuales para la economía de los Estados Unidos, con todo lo que eso implica. Así que esta orden de la jueza diciendo que Harvard puede continuar admitiendo estudiantes internacionales no es lamentablemente suficiente como para aliviar el miedo de miles de estudiantes que antes, sin pensarlo dos veces, hubieran venido y traído sus talentos a los Estados Unidos, a las universidades de Estados Unidos, que por muchísimos años han tenido reputación global. Lamentablemente ahora no va a ser el caso. La gente está demasiado asustada, no quiere pasar por un mal rato. El gobierno de Donald Trump acusa a un juez de desafiar la Corte Suprema en el caso de los migrantes detenidos en Djibouti, un país chiquitico que está en el Horn of Africa, en el Cuerno de África. Esto es muy irónico. La administración que ha hecho lo que le da la gana, que tiene altos funcionarios del Departamento de Justicia, específicamente diciéndole a sus subordinados que no le paren a las órdenes judiciales, ahora está acusando a la parte o uno de los jueces de no seguir el precedente de la Corte Suprema. El juez ha dicho que esta orden de la Corte Suprema que permite la expulsión a terceros países de personas extranjeras de manera, de nuevo, expedita, este juez ha dicho que este fallo de la Corte Suprema no aplica a las personas que ya están en Djibouti. Así que esta es una pelea que probablemente va a ir a la próxima instancia. Aquí lo importante es entender que la administración de Trump piensa que puede argumentar cuando le conviene una cosa y completamente lo contrario cuando no le conviene. Esa es la realidad. Tenemos un gobierno que no tiene coherencia ni siquiera en los argumentos que hace para defender sus posturas. Va a tomar el argumento que sea para defender lo que quieren hacer, y esto no es un Estado de Derecho. Esto no es la manera como un sistema judicial funciona o debería funcionar. Tampoco es la manera como un ejecutivo debería actuar para, si quiere, fortalecer el Estado de Derecho. Más de 70% de los inmigrantes llevados por ICE a centros de detención desde que entró en vigor la campaña de terror sembrada por Donald Trump en junio, en el mes de enero 20 del 2025, que fue cuando comenzó su mandato. Más del 70% de los inmigrantes detenidos durante esta campaña masiva de detención y expulsión de inmigrantes no tienen ningún tipo de condena criminal. Como bien sabemos, para que una persona se le niegue el derecho a asilo, para que una persona se le coarte su libertad,
tenemos generalmente que demostrar, el Estado tiene que demostrar que esa persona constituye un riesgo de la seguridad nacional de los Estados Unidos, esa persona ha cometido crímenes. Las leyes internacionales de protección a refugiados específicamente dicen que entrar por la frontera en violación de leyes migratorias, si una persona tiene el carácter de refugiado y piensa pedir asilo en ese país donde llegó de manera regular, no generalmente puede ser criminalizado. Lo escuchaste bien. Bajo las leyes de refugiados a nivel internacional, las interpretaciones de agencias, incluyendo las Naciones Unidas, acerca de esto, usted puede entrar en violación de las leyes migratorias de un país por una frontera y todavía, si es un país como Estados Unidos que firmó la Convención de Refugiados del 51, en teoría, usted no puede criminalizar esa conducta siempre y cuando ese inmigrante se haya presentado a las autoridades lo antes posible y comenzado su proceso de pedir protección. Esto lo dice, de nuevo, las instancias internacionales que interpretan tratados como el Tratado de Refugiados de 1951, que es la base para gran parte de las leyes en Estados Unidos que tienen que ver con asilo y refugio. Así que para aquellos que dicen que solo entrar a los Estados Unidos de manera regular por parte de una persona que potencialmente tiene carácter de asilado o de refugiado, es simplemente esa persona no entiende el derecho internacional de refugiados, ni entiende que los Estados Unidos basó sus leyes migratorias, especialmente aquellas que tienen que ver con asilo, en base a esta Convención de Refugiados de 1951 que firmó junto con un montón de países. Así que es muy triste confirmar lo que muchos de nosotros sabemos, que esta campaña no es acerca de limpiar la sociedad, esta campaña no es acerca de meter preso a los inmigrantes que han cometido crímenes, esta campaña es acerca de crear terror y motivar a las personas a no venir a los Estados Unidos a trabajar, así los Estados Unidos necesite su mano de obra. Así que esta es el verdadero motivo detrás de esto. El Instituto Cato fue el que reportó estos números: 70% de inmigrantes llevados a centros de detención de ICE no tienen un récord criminal. Camioneros en los Estados Unidos ahora se les ha impuesto el requerimiento de tener que hablar inglés y miles de ellos están preocupados por no poder mantener sus trabajos. Los exámenes de inglés se están dando en paradas de camiones por parte de miembros de las Fuerzas de Seguridad Estatal de varios estados que mantienen acuerdos 387G con el gobierno federal de los Estados Unidos para enforzar algunas leyes, incluyendo este requisito de tener que hablar inglés si manejas un camión. Así que esto va a poner aún más presión en una industria que ha tenido históricamente muchas dificultades captando talento. No hay suficientes personas que están dispuestas a hacer este arduo trabajo de manejar un camión, y ahora, si no hablan inglés, van a encontrarse sin un empleo y en violación de la ley. Algunas de las preguntas que quedaron de ayer: ¿podría confirmarme si quien tiene TPS 2021 puede reinscribirse ya para validarlo hasta el 2026 en caso de que haya continuidad? Con la decisión de la Corte sobre el TPS tengo dudas sobre si debo hacerse para protegerse en caso de dilación de las demandas en Corte. Mira, esto es bien interesante porque, como tú bien lo dices, las personas que llenaron su caso de renovación de TPS y su renovación de permisos de trabajo por el TPS antes de que se venciera en abril, ¿ok? En abril, el TPS para aquellos que entraron antes del 31 de julio del 2023, el grupo de inmigrantes tepecianos que metieron sus aplicaciones de TPS, de re-registración de TPS, de renovación de su permiso de trabajo, ahora está en un grupo de 5,000 que el juez Chen de la primera instancia en San Francisco ha determinado son y deberían ser elegibles para continuar en los Estados Unidos, ya que ellos, antes de que la nueva administración eliminara la extensión, lograron enviar sus aplicaciones. Basado en eso, y muy a pesar de que yo pienso que el TPS de septiembre no va a ser renovado, ¿ok? Existe
por lo menos una lógica basadas en el fallo del juez Chen para poder quizás pensar en invertir el dinero y renovar su TPS antes de septiembre, sobre todo si esta revocación de septiembre o una falta de anuncio todavía acerca de la posible extensión del TPS de septiembre, antes de que esto ocurra, esto pudiera generar un beneficio. De nuevo, yo no quiero que usted tome de lo que acabo de decir, que para mí es muy buena idea llenar una aplicación de TPS para los que se les vence en septiembre y un permiso de renovación para el permiso de trabajo de TPS antes de septiembre. Es posible que usted pierda su dinero. Si usted está se quiere arriesgar, a perder su dinero con el posible beneficio de que si ocurre lo que ocurrió con los tepecianos de abril, que aplicaron antes del 5 de mayo o del 5 de febrero, estas personas puedan ser parte de un grupo muy pequeño que goza de algunos beneficios, pues yo diría que lo haga. Pero si usted no quiere gastar ese dinero y que no quiere tomar ningún riesgo, así le den los beneficios que le den, entonces bueno, simplemente es una decisión muy personal de parte de usted y es importante que usted lo evalúe. Quiero saber si yo puedo solicitar el permiso de trabajo por TPS. Yo soy de los del 2023, me lo habían aprobado, pero nunca solicité el permiso de trabajo. Generalmente usted ya, si no lo hizo antes del 5 de febrero, no tiene mucho sentido que lo haga ahora. Ya no está el TPS de abril, así que no creo que esto sea una buena idea, a diferencia quizás de los de septiembre, que sí todavía podrían tener un chance de beneficiarse si meten esas aplicaciones. Las personas que entraron con visa de turista y pidieron asilo también pueden ser citadas por UCIS para la prueba de medio creíble. Generalmente no, eso está reservado para las personas que entraron por frontera, aunque con esta administración, honestamente, es difícil saber si usted envió una aplicación muy chucuta, con muy poca documentación. Puede ser que le hagan una evaluación sin llamarlo a entrevista, y si encuentran que su forma no justifica ningún remedio, ellos podrían hacer algo con su aplicación sin duda. Pero no hemos visto hasta ahora casos de personas que no entraron por frontera que estén siendo llamadas a entrevistas de medio creíble. ¿Se sabe cuál es el criterio para decidir qué inmigrante será enviado a un tercer país? Generalmente son personas que fallaron en la entrevista de medio creíble y que ahora confrontan una orden expedita de remoción. Estas son las personas que generalmente están en este grupo. Entré con y estuve 10 meses y salí sin problema. ¿Cuál es el castigo que aplica? Ya si saliste 6 meses después, primero que nada probablemente no vas a poder usar esta más nunca. Eso es lo primero. Si alguna vez regresas vas a tener que pedir una visa de turista si tengas esta, porque ya esta no te va a funcionar generalmente para regresar. Eso es lo primero. Lo segundo, si pasaste más de 6 meses después de los primeros 90 días o trabajaste desde el principio que llegaste y después te fuiste, es muy probable que hayas violado y hayas estado fuera de estatus por más de 6 meses, y esto implica un castigo de 3 años mínimo. Así que tienes que hablar con un abogado para confirmar esto, pero de nuevo, eso generalmente sería el castigo por la conducta que me estás describiendo. Entré por frontera, mi caso fue desestimado sin prejuicio. Tengo un asilo afirmativo en UCIS y supervisión por ICE. Puedo ser detenido en visita con ICE para que me abran un nuevo NTA y tendré que pelear mi caso detenido. Esto es muy posible. También es posible que te hagan una entrevista medio creíble antes de dejarte ir a corte. Así que tu situación en este momento es bastante compleja y tienes que hablar probablemente con un abogado lo antes posible. ¿Puede un ciudadano adoptar a sus sobrinas de 10 y 14 años? Viven en Venezuela, sus padres están vivos, es muy complejo. Eso depende de las leyes de Venezuela y depende de un montón de cosas. Va a tener que hablar con un abogado en Venezuela acerca de esto. Sin embargo, una vez que se formalice esa adopción, existe una posibilidad que usted pueda pedir a sus sobrinas para que vengan a Estados Unidos. Pero de nuevo, usted va a tener que hablar con un abogado en Venezuela que se especialice en este tipo de adopciones por extranjeros a niños venezolanos y niñas venezolanas. Así que eso sería lo que le diría. Aquí hay una pregunta, el señor Leamsi.
Estoy en Venezuela, soy mayor de 21, tengo entrevista pendiente en Bogotá para visa de S-260 de inmigrante por petición familiar del año 2017. Por padre ciudadano, ¿cómo ves el panorama para mí? Bueno, hasta ahora no ha habido ninguna posición por parte del gobierno de Donald Trump de querer limitar los derechos de familiares cercanos de ciudadanos americanos, especialmente que están pidiendo visas de inmigrante. En este momento las restricciones generalmente aplican solamente a visas J1, M1, B1, B2 y F1, así que todas esas visas son visas de no inmigrante. Tú estás tratando de aplicar una visa de inmigrante, habría que ver cuál es tu historia procesal, si alguna vez has venido a Estados Unidos, si alguna vez te quedaste, pero si no tienes violaciones migratorias no deberías de tener mayores problemas. Pero de nuevo, yo te recomiendo que hables con un abogado lo antes posible para que esa persona pueda evaluar tu perfil de riesgo y hacerte un montón de preguntas que se requieren para poder hacer un análisis más adecuado. Cuídense muchísimo, esto es todo lo que tengo por hoy. Se les quiere y nos vemos pronto. Hasta mañana, chaito.